Pendiente remitió un oficio a la Superintendencia de Bancos porque le preocupaba que en una de sus resoluciones se dejara sin efecto la posibilidad de iniciar acciones coactivas en contra de los administradores de la banca cerrada. Entendemos que esta inquietud y posterior reclamo nacieron porque se tiene la sospecha o la certeza de que esas entidades fueron mal administradas. ¿Qué es lo que ha pasado allí, doctor Herrería? Buenos días. Buenos días, Lenin, muy gentil por la invitación. Hay que hacer una recordación a los ecuatorianos que llevamos 14 años desde que se produjo la crisis bancaria, 6 años del gobierno de Rafael Correa y hace más de 3 años concluyó el proceso de liquidación de la banca ya en poder del Estado. Y hasta la presente fecha no vemos resultados reales de cobros respecto a los deudores del Estado. Mire usted, por ejemplo, que esta resolución emitida por el señor superintendente de bancos ha merecido mi observación por 2 razones particulares. La primera, porque dice él que ya va a emitir títulos de créditos por las pérdidas de la banca, pero no diferencia aquí que hay que hacer una auditoría de la banca cuando estaba en poder de los privados y de la banca cuando estaba ya en el control del Estado. ¿Estas auditorías no las realizó ya la AGD en el momento de cerrar? No las conocemos nosotros a cabalidad. E imagínense usted, si estas auditorías no están, no solamente para estos bancos, Filanbanco, Progreso, Préstamos Popular, sino para todos los bancos, son 32 o 33 instituciones, no sabemos a cuáles se les ha realizado las auditorías, pero si se emiten títulos de crédito sin diferenciar la época de lo privado, de lo público, ¿quiénes van a presentar acciones de nulidad? Los del sector privado, estoy hablando de los propietarios de la banca cuando estaba en manos del sector privado, pero también aquellos que han dolosamente usufructuado de la banca en poder del Estado. Usted lo que nos está diciendo es que estos bancos que se encontraban en liquidación, incluso estando bajo esa figura, ¿perdieron dinero durante las administraciones estatales? No conocemos porque hicieron un dispendio de los recursos del patrimonio de estos bancos. Los utilizaron indebidamente. No sabemos por qué razón no le cobraron a los accionistas de la banca privada, ni conocemos también por qué razón no le cobraron a los clientes, a los créditos vinculados. Pero adicionalmente una cosa grave, en el artículo 7 de esta resolución se está pretendiendo blindar al señor Pedro Delgado, porque se pone expresamente que esos bancos, que las propiedades de aquellos banqueros que fueron incautados por Pedro Delgado no serán motivo de acciones coactivas por parte del superintendente. Es decir, el superintendente de banco resigna sus facultades de llevar adelante coactivas, por supuesto, previamente determinando los valores por las pérdidas en ambos periodos en favor del señor Pedro Delgado. Pero adicionalmente, no se está permitiendo que el propio Contralor General del Estado entre no solamente a autorizar las coactivas, sino a determinar cómo se han manejado los bienes incautados. Entre ellos, uno en particular que yo lo he denunciado, el caso de la venta del Ingenio Q2. Sin embargo, respondiendo a su carta inicial, el superintendente de bancos le respondió y le dijo que no había motivos para preocuparse porque no se ha obviado, mediante ninguna resolución, la posibilidad de cobro contra aquellos administradores de la banca cerrada, los administradores estatales. Y que también eso no depende de ellos, sino del Contralor. ¿Cómo es esto? Solamente la parte de los considerandos hace mención a los administradores de la época estatal. En la parte resolutiva, que es la que tiene mérito para la acción, ahí ya no los menciona y dice que será el Contralor, pero previamente él, antes de que ocurra la auditoría del Contralor General del Estado, que supongo que ya la está realizando, ya él va a emitir los títulos de crédito, viciando de nulidad las acciones de coactivas, porque tanto los administradores del sector privado como del estatal van a decir, nos han hecho un solo paquete y por lo tanto yo respondo solamente de la época que yo administraba. Los exonera de responsabilidad, tanto a los del sector privado como a los del sector público, y lo blinda al señor Pedro Delgado para que no pueda ser motivo de auditoría por el Contralor en la administración de los bienes incautados a los banqueros. Ahora, ¿ustedes tienen alguna idea, usted en particular tiene alguna idea de cuánto dinero, de cuántos recursos se mal manejaron de acuerdo a su denuncia durante esta administración estatal? Yo le voy a hablar de 2 cosas. En primer lugar, aquí los shows montados con el gobierno
con propósitos políticos y también económicos. Le pongo el caso de las incautaciones a los Isaías. Se incautaron los 3 canales de los Isaías para decir, los vamos a vender a efecto de recuperar las deudas de los Isaías. No los han vendido, están en poder del Estado utilizándolos políticamente. Pero parece que el interés especial era la joya de la corona de los Isaías, el ingenio EQ2, antes llamado Astra, ahora EQ2, que nunca se lo debió haber vendido, porque es un ingenio que puede servir estratégicamente en época de escasez de azúcar. Pero ese ingenio que se lo vendió en una acción de lo más rara, entre gallos y medianoche, sin la presencia de los medios de comunicación, una subasta en que hubo solamente un participante, que incluyó a una persona que no podía comprar porque había sido socio de los señores Isaías en el ingenio EQ2, estoy hablando del señor Miguel Peña. Bueno, esa venta parece que era un interés importantísimo que tenía el gobierno. No sabemos todavía realmente las condiciones exactas en que se vendió, porque los papeles que fueron utilizados por el señor Camilo Samán, por la Corporación Financiera Nacional y por Pedro Delgado, para servir como justificación de esta venta tan perjudicial para los ecuatorianos, el señor Camilo Samán y el señor Pedro Delgado se niegan a entregar esta información. ¿Y con esta resolución también se blindaría, de acuerdo a lo que usted dice, a Camilo Samán? Se blinda a Camilo Samán, a Pedro Delgado, e incluso intentan, dentro de toda esta estructura de impunidad y de intimidación, a mí me acaba de presentar el señor Camilo Samán una acción ante la Corte Constitucional en el propósito de que yo sea enjuiciado penalmente por él, sin pasar esto de aquí por la Asamblea Nacional, es decir, sin que la Asamblea Nacional autorice, como ya lo fue negado. Fue archivado el proceso en la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, de lo cual Samilo Camán, para intentar intimidarme conjuntamente con Pedro Delgado y con el abogado Gutenberg Vera, abogado del presidente de la República, siguen estas acciones. Pero a pesar de que siguen estas acciones, esta resolución de la Junta Bancaria va a meritar que yo le haga una fiscalización severa, pero además espero y estoy seguro de que el señor Contralor General del Estado va a tomar cartas en el asunto y particularmente que pase a ver todas estas irregularidades que se están haciendo desde la Junta Bancaria. Agradecemos la presencia del doctor Enrique Herrería, asambleísta.